La cuestión de por qué muchas naciones de mayoría musulmana son relativamente pobres en comparación con otras es compleja y tiene sus raíces en una serie de factores históricos, políticos, económicos y sociales. Es importante reconocer desde el principio que no todos los países de mayoría musulmana son pobres. Naciones como Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita disfrutan de una inmensa riqueza gracias a sus recursos petroleros. Sin embargo, cuando se observa el mundo musulmán en su conjunto, incluidos países como Yemen, Afganistán y Sudán, la prevalencia de la pobreza es más evidente. Para comprender por qué, debemos rebobinar la cinta de la historia y examinar una serie de factores que van mucho más allá de la religión misma. Históricamente, muchas naciones de mayoría musulmana fueron florecientes centros de comercio e innovación intelectual. Ciudades como Bagdad, El Cairo y Damasco fueron en su día los corazones palpitantes del mundo antiguo, centros de comercio, arte y ciencia. La Edad de Oro del Islam, del siglo VIII al XIV, vio progresos significativos en matemáticas, astronomía, medicina y filosofía. Sin embargo, varios eventos históricos frenaron este impulso. Las invasiones mongolas del siglo XIII, el colonialismo europeo en los siglos XIX y XX y el colapso del Imperio Otomano a principios del siglo XX contribuyeron al declive económico del mundo musulmán. El legado del colonialismo, en particular, dejó a muchos países de mayoría musulmana con fronteras artificiales, inestabilidad política y economías estructuradas para beneficiar a las potencias coloniales en lugar de a las poblaciones locales. Uno de los factores clave de la pobreza en muchos países de mayoría musulmana es el legado de la explotación colonial. Las potencias coloniales europeas, en particular Gran Bretaña y Francia, dividieron Oriente Medio, África y partes de Asia en territorios que a menudo ignoraban las divisiones étnicas, tribales y religiosas. Estas potencias coloniales extrajeron recursos de estas regiones, ya fuera petróleo, minerales o productos agrícolas, sin construir economías locales sostenibles. Cuando estos países obtuvieron la independencia a mediados del siglo XX, a menudo se encontraron con instituciones débiles, economías frágiles y poca infraestructura para apoyar el desarrollo a largo plazo. El caso de Argelia, colonizada por Francia durante más de 130 años, es emblemático. Cuando Argelia finalmente logró la independencia en 1962, después de una brutal guerra, se encontró con profundas cicatrices sociales y económicas, muchas de las cuales persisten en la actualidad. Un problema importante es la dependencia de los recursos naturales, en particular del petróleo, que es un arma de doble filo para muchas naciones musulmanas. Lo que se conoce como la maldición de los recursos se refiere a la paradoja de que los países ricos en recursos naturales, como petróleo o minerales, a menudo sufren de inestabilidad económica y un crecimiento más lento. Esto se debe a que la abundancia de recursos puede conducir a la corrupción, la mala gestión y la falta de inversión en otros sectores de la economía. En países ricos en petróleo como Arabia Saudita o Irak, los enormes ingresos del petróleo no siempre se han traducido en prosperidad generalizada para la población. En cambio, la riqueza tiende a concentrarse en manos de una pequeña élite, mientras que la economía en su conjunto permanece subdesarrollada. Además, la dependencia del petróleo hace que estos países sean altamente vulnerables a las fluctuaciones de los precios mundiales del crudo. Cuando los precios son altos, las economías prosperan, pero cuando los precios caen, como sucedió en 2014, los efectos pueden ser devastadores. La inestabilidad política también ha jugado un papel importante en la obstaculización del crecimiento económico en muchos países de mayoría musulmana. Las guerras civiles, los golpes militares y los regímenes autoritarios son demasiado comunes en Oriente Medio, África y partes del sur de Asia. La primavera árabe, que comenzó en 2010, fue una clara indicación del descontento generalizado con los sistemas políticos en países como Egipto, Libia y Siria. Décadas de dictadura, corrupción y estancamiento económico llevaron a levantamientos populares generalizados. Sin embargo, las consecuencias han sido dispares y algunos países se han hundido en un caos aún mayor. Libia, por ejemplo, ha sido destrozada por facciones rivales desde la caída de Muammar Gaddafi, mientras que Siria está sumida en una brutal guerra civil que ha desplazado a millones y devastado la economía. Las guerras y los conflictos han tenido un impacto devastador en el mundo musulmán,
agotando los recursos, destruyendo la infraestructura y desplazando a millones de personas. Afganistán, uno de los países más pobres del mundo, ha estado en un estado de guerra casi constante desde la invasión soviética de 1979, seguida de una guerra civil, la toma del poder por parte de los talibanes y la invasión liderada por Estados Unidos después del 11 de septiembre. Décadas de violencia han dejado al país con una infraestructura mínima, pobreza generalizada y pocas esperanzas de recuperación económica a corto plazo. Yemen, otro país devastado por la guerra, está sumido en una guerra civil desde 2015 y millones de personas se enfrentan a la hambruna y al colapso económico. Estos conflictos no solo devastan las economías a corto plazo, sino que dejan cicatrices duraderas que tardan generaciones en sanar. La falta de diversificación económica es un desafío clave para muchas naciones de mayoría musulmana. Incluso fuera de los países ricos en petróleo, muchos de estos países dependen en gran medida de uno o dos sectores, a menudo agricultura o materias primas. Esta falta de diversificación los hace altamente vulnerables a las crisis externas, ya sea una caída en los precios de las materias primas, el cambio climático o los cambios en la estructura del comercio mundial. Pakistán, por ejemplo, depende en gran medida de la agricultura, pero las inundaciones recurrentes y la escasa infraestructura han impedido que el país desarrolle una economía más diversificada y resistente. Como resultado, millones de personas permanecen atrapadas en la pobreza, con pocas oportunidades de mejorar sus vidas. La corrupción es otro problema generalizado. El índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional clasifica constantemente a muchos países de mayoría musulmana entre los más corruptos del mundo. La corrupción erosiona la confianza en las instituciones gubernamentales, desalienta la inversión y obstaculiza el desarrollo económico. En países como Irak, Nigeria y Afganistán, se desvían grandes sumas de fondos públicos por parte de funcionarios corruptos, lo que deja pocos recursos para servicios esenciales como educación, atención médica e infraestructura. En Irak, por ejemplo, miles de millones de dólares en ingresos petroleros han ido a parar a los bolsillos de las élites políticas y los señores de la guerra, dejando a gran parte del país sin electricidad confiable, agua limpia o un sistema de salud que funcione. La educación, o más bien la falta de ella, es otro factor crucial. Muchos países de mayoría musulmana, particularmente en África y el sur de Asia, tienen dificultades para brindar educación de calidad a sus poblaciones. Las bajas tasas de alfabetización, la falta de acceso a la educación para las niñas y la falta de financiación de las escuelas son obstáculos importantes para el desarrollo económico. En países como Malí, donde la tasa de alfabetización ronda el 30%, la falta de educación limita la capacidad de los ciudadanos para mejorar sus perspectivas económicas. Además, la falta de inversión en educación superior e investigación científica significa que estos países a menudo se están quedando atrás en la economía global del conocimiento. Si bien países como Malasia y Turquía han logrado avances en la mejora de la educación, muchos otros se han quedado atrás, creando una brecha de desarrollo significativa. Otro factor es el papel del conservadurismo religioso y su influencia en las políticas económicas y las normas sociales. En algunos países, las interpretaciones estrictas de la ley islámica y la resistencia a la modernización han obstaculizado el progreso económico. Por ejemplo, las restricciones históricas impuestas por Arabia Saudita a la participación de las mujeres en la fuerza laboral han limitado significativamente su potencial económico. Si bien las reformas de los últimos años han abierto más oportunidades para las mujeres, el país aún enfrenta desafíos para integrar plenamente a la mitad de su población a la economía. Del mismo modo, en países como Afganistán bajo el control de los talibanes, a las mujeres se les prohíbe efectivamente trabajar, recibir educación o participar en la vida pública, lo que limita severamente las perspectivas de desarrollo económico del país. Además, muchos países de mayoría musulmana están experimentando un rápido crecimiento demográfico, lo que ejerce una presión adicional sobre las economías ya tensas. Las altas tasas de natalidad en países como Pakistán, Egipto y Nigeria significan que estas naciones deben encontrar formas de brindar educación, atención médica y empleos a millones de jóvenes.
La incapacidad de crear suficientes oportunidades laborales para esta creciente población se traduce en altas tasas de desempleo, especialmente entre los jóvenes. Esta presión demográfica puede conducir a disturbios sociales, como se vio durante la primavera árabe, donde el desempleo juvenil fue un factor importante de protesta. Otro problema estructural es que muchos países de mayoría musulmana no se han integrado plenamente a la economía global. Si bien algunos estados del Golfo se han establecido como actores clave en los mercados petroleros mundiales, muchos otros países han sido excluidos de las cadenas de suministro mundiales o relegados a la exportación de materias primas. La globalización ha traído una inmensa riqueza a algunas partes del mundo, pero también ha ampliado la brecha entre ricos y pobres. Muchos países de mayoría musulmana, particularmente en África y partes de Oriente Medio, tienen dificultades para atraer inversión extranjera o desarrollar industrias que puedan competir globalmente. En conclusión, la pobreza en muchos países de mayoría musulmana no se debe a una falla inherente a la religión en sí, sino que es el resultado de una compleja interacción de factores históricos, políticos, económicos y sociales. El legado del colonialismo, la inestabilidad política, la corrupción, la dependencia de los recursos naturales, la falta de educación y el rápido crecimiento demográfico contribuyen a los desafíos que enfrentan estas naciones. Si bien algunos países han logrado superar estos obstáculos, Turquía, Malasia y partes del Golfo son ejemplos de ello, el mundo musulmán en su conjunto todavía está lidiando con la pobreza, el subdesarrollo y la desigualdad. El camino a seguir requiere profundas reformas, inversión en educación e infraestructura, y la resolución de conflictos políticos para liberar el potencial de estas naciones y mejorar la vida de su gente.